Muy bien, pues lo que vamos a hacer hoy les voy a contar algunas cosas. Este primer tema se llama estrategia y gestión de datos. Y básicamente lo que vamos a hacer hoy y la próxima sesión es revisar esta charla. Esta charla la he dado pues aquí en la OPE en algunas otras materias, en algunos otros foros, y se llama Las empresas y los retos de la información. Y de lo que se trata es de poner en orden algunos conceptos que platicábamos ayer, ¿no? Cómo este mundo se ha transformado, la transformación digital, que bien, muy bien, alguien por ahí de ustedes, no recuerdo quién me decía, sí, pues la transformación digital corresponde a la cuarta revolución industrial. Luego entonces, pues la economía ha cambiado, la manera en que los consumidores consumimos o pensamos ha cambiado, ¿no? Y pues las empresas se tienen que adaptar a todo esto, ¿no? Si antes la economía se basaba en la tierra y el trabajo, hoy ya no podemos hablar de eso, cada vez eso pasa menos y cada vez los factores de la producción son cuestiones intangibles, como por ejemplo la información. Entonces, ¿qué tan importante es la información en esta época? Y si nos debe preocupar o no, es de lo que vamos a platicar hoy y un ratito en la próxima sesión. Entonces, hemos cambiado, la economía ha cambiado y esto que ven aquí, en esta primera lámina que les muestro, es una encuesta que se hizo algunos años a algunos CEOs de empresas multinacionales. ¿Quién hizo esta encuesta? La hizo IBM, que como saben es una empresa igual multinacional con acceso a, pues a muchas empresas y a muchos gobiernos a propósito de los servicios que les presta. Y preocupado por este tema de la transformación, hizo una encuesta que iba sobre esto, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, y esta encuesta es antes de la pandemia, ahora imagínense en estas épocas pandémicas o postpandémicas, ¿no? Le preguntaban a los CEOs cómo perciben el nuevo entorno económico en varias variables, ¿no? ¿Lo ven más volátil o menos volátil que antes, ¿no? Y las posibles respuestas era, sí, es en gran medida volátil, o están de acuerdo en gran medida en que es volátil, en cierta medida y en absoluto no lo es o de manera limitada, ¿no? Entonces, a la pregunta de, ¿consideran que este entorno económico, el mundo en el que hoy vivimos, es volátil? Sí, el 69% contesta que sí, ¿no? Si queda la duda de qué es eso de volátil, ¿no? Variables cambiando todo el tiempo, moviéndose de un valor a otro. A lo mejor una palabra que lo describe mejor es, consideran que el entorno económico es más incierto que antes. El 65% también contesta que, por supuesto, ¿no? Que en gran medida el entorno en el que vivimos tiene una gran incertidumbre y bueno, les estoy hablando de que esto es una encuesta antes de la emergencia sanitaria en el mundo, ¿no? Imagínense ahora la percepción de incertidumbre debe ser mucho mayor. Es más complejo, sí, más o menos el orden del 60% concibe la economía o el entorno económico como más complejo. Entiéndase, necesitas nuevas estructuras, ¿no? Entiéndase, la competencia es mucho más difícil, entiéndase, los consumidores son más difíciles de satisfacer, ¿no? Eso es mayor complejidad y por supuesto que así lo perciben. Y bueno, ya decía yo, ¿no? Y se requiere una diferencia estructural. Las empresas, las estructuras de las empresas deben cambiar, ¿no? Para adaptarse a estos nuevos tiempos. Pues el 53%, un poco menos, dicen que sí, que las empresas tienen que cambiar, ¿no? Eh, Esto nos deja ver pues algunas de las preocupaciones de los tomadores de decisiones dentro de la organización, ¿no? Perciben un entorno mucho más complejo, mucho más difícil, por decirlo en una palabra, y de alguna manera tienen la obligación de, bueno, cambiarle la cara a las empresas, afrontar el entorno económico de nueva manera, transformarse digitalmente, ¿no? A este concepto que ayer hablábamos, y romper como muchos paradigmas, ¿no? De los negocios como funcionaban anteriormente, ¿no? Por supuesto que después de la pandemia todo esto se aceleró, la pandemia dio un gran empujón a todo este fenómeno, pero de ninguna manera estas respuestas quedan invalidadas, ¿no? Al contrario, yo creo que si hiciéramos esa encuesta hoy en día se verían acentuados estos porcentajes, ¿no? Así es que efectivamente los tomadores de decisiones
pues ahora tienen que cambiar la manera en que toman decisiones y enfrentar a los nuevos paradigmas del mercado, ¿no? Junto con eso, junto con esos grandes cambios que ahora que hemos estado comentando, para nadie es un secreto que en los últimos años hemos vivido un boom de información. Ya lo platicábamos ayer. No solo las empresas, sino incluso las personas, nosotros sufrimos, lo voy a poner entre comillas, de este gran boom de información. Tenemos tanta información que a veces ya no podemos ni procesarla, ¿no? Ya no sabemos qué es cierto y qué es falso. Ya no sabemos cuándo esa información es nueva o es antigua, ¿no? Y con el tema de la inmediatez, lo que pasó hace 2 horas puede resultar una noticia antigua, ¿no? Entonces, para nadie es un secreto este boom de la información. Vamos a ver esta explosión para tratar de dimensionarla en términos de su tamaño, ¿no? Y bueno, la manera en que se mide el tamaño de la información es en bytes, ¿no? Estos bytes, estas unidades de medida de 8 bits, ¿no? Que son las unidades mínimas de información que puede leer una computadora, ¿no? Todos hoy en día estamos muy acostumbrados porque nos la pasamos contando bytes, ¿no? Nos pasamos la vida contando gigas, ¿no? Mi computadora de escritorio que tiene tantos gigas, mi laptop que tengo ahora aquí frente a mí, que tiene 200 gigas de disco duro, mi teléfono celular que nada más tiene 16 gigas y ya no me cabe nada, y andamos buscando gigas por todos lados, ¿no? Porque ahí, o porque en esta medida es como solemos entender nuestra capacidad de almacenamiento de cantidades de información. Bueno, estoy seguro que me entienden de qué hablo cuando hablo de los gigabytes, ¿no? Fíjense, nada más para que se den una idea, el gran boom de información medido en bytes, ¿no? Se estimaba que en el mundo, y cuando decimos el mundo, pues de alguna manera hablamos del mundo digital, hablamos de todo lo que pasa en Internet, etcétera, etcétera. Se estimaba que existían 800,000 petabytes, ¿no? ¿Qué es un petabyte? Ahora ya no hay que preocuparnos por los gigas, ¿no? O por los terabytes, ¿no? Mi disco duro tiene 1 terabyte, por ejemplo. Hay discos duros de varios terabytes. Ahora, si lo medimos así a nivel global, hay que hablar de petabytes. ¿Qué es un petabyte? Eso es 1,000 millones de gigas. 800,000, miles de millones de gigas. Esa es la cantidad de información que se estimaba existía en el mundo en 2009. Pero bueno, la verdad es que superamos eso de manera exponencial conforme ha pasado el tiempo. Se estima que el año pasado, el año antepasado, ya no sé ni en qué año vivo, podíamos contar toda la información que se encuentra en el planeta en más o menos 35 zettabytes de información. Y si un petabyte son 1,000 millones de gigas, un zettabyte es 1,000,000 de millones de gigas, ¿no? Pónganle todos los ceros que requiere ese 1,000,000 de millones, ¿no? E imagínense cómo se vería eso en discos duros de una computadora apilados en una oficina como esta, ¿no? Es una inmensidad de información. Mi mente no me alcanza, con mi mente no alcanzo a imaginar qué es eso de 35 veces 1,000,000 de millones de gigas, ¿no? Bueno, pues si medido en gigas, eso es lo que se genera de información hoy en día, pues nos tiene que quedar claro que una de las materias primas o de los factores de la producción en esta época es la información. Las empresas entonces están expuestas o tienen acceso a mucha de esta información. El asunto es si lo usan adecuadamente o el asunto es si no lo usan en absoluto, ¿no? Creo que si lo utilizamos podría ser valioso, si tenemos la capacidad no solo de almacenarla, sino la capacidad de comprenderla, de procesarla, de analizarla, podríamos obtener muchas cosas muy valiosas, ¿no? Me parece que en ese sentido el avance, ¿no?, en la tecnología nos lo permite, el enfoque de las empresas también. Cada vez vemos más empresas basadas en datos, ahorita más adelante hablamos de ello, y me parece que las empresas deberían
deberían ser capaces de utilizar toda esta información, ¿no? Hay todas esas frases, ¿no? A veces esta frase muy trillada de, bueno, el que tiene la información tiene el poder, ¿no? O la información es poder, ¿no? Bueno, si vamos, aunque trillada, la frase resulta muy cierta, ¿no? La información en el lugar adecuado o en el momento adecuado con el usuario adecuado, para el uso adecuado, puede ser poderosísima, ¿no? Información de toda índole, ahorita lo vemos. Vean esta lámina que traigo aquí como un ejemplo. Y esta lámina es un poquito vieja, vean, pongo algunos datos de 2011, 2010. Prometo actualizarla para mis próximas charlas, pero aunque ya está viejita, me permite hablar de la dimensión de toda la información que se genera y cómo se genera información casi a partir de cualquier proceso de negocio, ¿no? Voy primero a las obvias, ¿no? Se estimaba que en 2011 había más o menos 2 billones de usuarios de Internet, 2 billones de internautas, con todo lo que eso supone, ¿no? Que tengas un equipo, ya sea un equipo móvil o un dispositivo o una computadora, y que tienes acceso a Internet, ¿no? Piensen no solo en los 2 billones de internautas, piensen en toda la información que encontramos en Internet y piensen en toda la tecnología que está atrás para que esto pueda suceder, ¿no? Se decía en 2011 que más o menos existían 4.6 billones de teléfonos celulares en el mundo. Tratando de actualizar esta cifra, hace algunos meses leía la estadística y se dice que hay más o menos 7 billones de teléfonos celulares en el mundo, es decir, 7,000 millones de teléfonos celulares en el mundo. Lo que significa que en promedio cada habitante en el planeta Tierra tiene un teléfono celular. Eso es una locura. Ahorita vamos a ver cómo eso ha transformado nuestra mente, transformado nuestras comunicaciones y ha transformado el mundo en su totalidad, ¿no? Pero antes de llegar a eso, pensemos en otros ejemplos muy obvios y muy evidentes. ¿Quién de aquí no tiene una cuenta o no es miembro, no pertenece o no interactúa en una red social en la que más les guste, ¿no? Se decía hace algunos años que en Twitter se generan 7 terabytes de información al día. Se dice que más o menos en Facebook se generan 10 terabytes de datos en un solo día. Y cada día se generan 10 terabytes más. Lo que significa que de alguna manera la información se ha vuelto federada. ¿Qué significa que la información sea federada? Significa que no es un ente que genera información, ya vemos otros entes que la consumimos. Significa que todos tenemos el potencial de generar información, útil o no, o relevante para algunos pocos, pero todos generamos información. La información o la generación de información se ha vuelto federada. Cuando cualquiera de ustedes, ¿no? Quien ustedes me digan, Javier, Daniela, Desiree, Francisco, postean, ¿no? Actualizan su perfil en Facebook o en Twitter o en la red social que más les guste, lo que están haciendo es generar información. Le están abonando a estos 10 terabytes de información día a día. Y alguien en algún lugar, ¿no? Utiliza esa información. La utiliza porque a lo mejor tu familiar cercano se entera de dónde estás y qué estás haciendo, ¿no? La utilizan porque una empresa que se encarga de hacer marketing digital está buscando en las redes sociales información que le permita segmentar el mercado y hacerte llegar una oferta comercial, una oferta publicitaria. Alguien en el mundo está utilizando la información que tú generas. Todos generamos información. La información se ha vuelto federada, ¿no? Y esos son los ejemplos obvios, pero prácticamente en cualquier transacción que ustedes se imaginen, se generan datos hoy en día. Pienso, y no lo tengo dibujado aquí, en un ejemplo muy tangible que es, imagínense que ustedes envían un paquete por un servicio de mensajería, al que ustedes quieran, FedEx o el que quieran, DHL. Ahora todo es digital. Ahora, en cada momento del proceso se genera un dato. Se genera un dato cuando se crea la guía del envío. Se genera un dato cuando sale del lugar de origen y se van generando datos que van actualizando el estatus de dónde se encuentra. De tal manera que yo puedo seguir paso a paso dónde se encuentra mi paquete hasta que llega al destinatario. Eso sucede porque tenemos la tecnología para generar los datos prácticamente instante a instante que me permite saber dónde está mi documento, ¿no? Yo
Por ejemplo, a partir de todas estas etiquetas que contienen algunos productos, ¿no? Algunos equipos tecnológicos, yo puedo rastrear dónde se encuentran, qué equipos son, ¿no? El Centro Mundial de Datos sobre el Clima se dice que genera entre 220 terabytes de datos web y 9 petabytes de datos adicionales solo a propósito del seguimiento que se hace del clima en el mundo, ¿no? Y con este tema del calentamiento global, aquí podríamos ver cómo prácticamente día a día, año con año, ha cambiado el clima en distintos lugares del mundo, ¿no? No vayamos más lejos. Por ejemplo, en los mercados financieros, los mercados de capitales han incrementado su volumen de datos en un 1.750%. Este es un dato viejo de 2013 a 2006. Eso sucede porque todas las transacciones se han vuelto digitales, porque todo se hace a través de una computadora, porque toda transacción que sucede tiene un registro digital, tiene un dato que se genera, ¿no? Entonces, como ven, si lo quieren ver así, en zettabytes, o si lo quieren ver así, vivimos en una época donde lo que prevalece es la información. Vivimos en la época del boom de la información. Y si la información es valiosa, como yo lo supongo y como creo que ustedes lo suponen, entonces lo que nosotros deberíamos esperar es que las empresas y las personas utilizamos la información para ser mejores, ¿no? ¿Para ser mejores en qué sentido? Si hablo de las personas, por ejemplo, para educarme de mejor manera, para tener a mi alcance recursos educativos relativamente baratos, muy a la mano, ¿no? El hecho de que el mundo se haya vuelto digital implica que ustedes y yo hoy en día podemos estar reunidos, no importa dónde estemos en el mundo, teniendo esta clase, ¿no? Cuando yo termine esta clase voy a generar un montón de datos a propósito de ella. Y lo elemental es que voy a subir esa presentación en Moodle. La siguiente parte elemental es que yo voy a subir este video que estoy grabando a Moodle. Pero no tan elemental es que yo estoy subiendo un montón de datos en cada instante en el que hablo. Cada expresión, cada palabra, cada forma de comunicación que yo tengo aquí con ustedes y ustedes de vuelta hacia mí, son datos que se están generando. ¿Ok? Todo el tiempo generamos datos. La pregunta es, ¿los CEOs están preocupados? Me queda esa sensación de que están preocupados porque están conscientes de esta situación que pinto ahora en la pantalla y no están tan claros de cómo deberían aprovechar la información. Estoy seguro que les queda claro, pero ¿saben cómo hacerlo? ¿Saben cómo utilizarla? ¿Saben cómo procesarla? ¿O pueden al menos procesar tal cantidad de información? No lo sé, y a lo mejor la respuesta no la vamos a dar hoy, porque ni siquiera es que la tenga. A lo mejor lo que va a pasar en algún momento dado es que las personas, los humanos, ya no vamos a procesar esa información. Es información generada por personas y por máquinas que son en un momento dado consumidos por máquinas, porque son las únicas que pueden consumir tal cantidad de información. Pero aún así, si tuviéramos el poder tecnológico para utilizar toda esa información, ¿lo podemos hacer? Antes de contestar esa pregunta, solo pongámosle aquí esta pequeña conclusión o corolario. ¿Qué ha pasado con toda esa información? No solo son datos, no solo son zettabytes guardados en discos duros o donde sea que se guarden, ¿no? No solo son grandes servidores que ahora almacenan nuestra información en la red. Lo cierto es que toda esa información ha cambiado al mundo. Y el mundo se ha vuelto cada vez más instrumentado, basado en la tecnología, cada vez más comunicado, no me lo podrán negar, ¿no? Desde que aparecieron estas cosas de telefonía celular, estamos comunicados cada instante de nuestra vida, ¿no? Y el día que se nos acaba la pila o se nos descompone el teléfono, estamos absolutamente incomunicados y absolutamente perdidos. Díganme si no. Pero mientras está prendido, el mundo es cada vez más cercano, más intercomunicado. Y por supuesto es más inteligente, ¿no? Es más inteligente en el sentido de que tenemos mucha información que podemos utilizar para tomar decisiones de mejor manera, para llevar
a las empresas al lugar adecuado por caminos distintos, para que los CEOs dejen de preocuparse por la incertidumbre y la complejidad y tengan las respuestas a las nuevas preguntas que nos plantea el escenario económico, ¿no? Pero si bien es cierto que el mundo se vuelve más inteligente, lo cierto es que también necesitamos un nuevo tipo de inteligencia. Inteligencia del lado de las empresas que les permite adaptarse al entorno económico y a cómo piensan los consumidores o a cómo actúan los consumidores. Y los consumidores, las personas, porque cambiamos la manera en que llevamos a cabo nuestras actividades. Piénsenlo, y por supuesto que son muy jóvenes, pero imagínense este mundo hace 30 años. Hace 30 años, en México apenas el Internet estaba empezando. No había telefonía celular inteligente como lo que ahora tenemos. Imaginen que la pandemia hubiera sido hace 30 años. Ni de chiste hubiéramos podido armar un sistema virtual de educación, pero ni de chiste, ¿no? Hoy los consumidores hemos cambiado. Piensen en sus hábitos de consumo. Yo antes para comprar, siempre pongo este ejemplo, ¿no? No sé si les conté ayer, no, creo que no les conté a ustedes. Por ejemplo, yo soy muy aficionado a la música, ¿no? Cuando yo era joven compraba discos, ¿no? Primero de estos discos de vinil y luego compré discos compactos, ¿no? Entonces, para comprar un disco lo que tenía que hacer era salir a la calle, ir a la tienda de discos, comprar mi disco, regresar y ponerlo en un aparato, ¿no? En una tornamesa, en un tocadiscos, que ejecutaba o que por fricción hacía sonar mis canciones, ¿no? Bueno, ahora mis hábitos de consumo han cambiado. ¿Qué hago para consumir música? Pues tengo una suscripción a un servicio de streaming. Cambió la manera en que consumo música. Y ahí tengo mis discos guardados, un día se los enseño, ¿no? ¿Y saben cuándo voy a sacar un disco para ponerlo en mi tocadiscos? Jamás, porque lo único que tengo que hacer es prender esta cosa y poner la música, la canción que yo quiera, de un catálogo infinito de canciones que vienen en ese servicio. La manera como consumen la televisión, ¿no? Ahora, yo tengo la sospecha de que ya nadie ve televisión, ¿no? Todos ya nos acostumbramos a la oferta que tienen los servicios de streaming y eso es lo que consumimos. Cambiamos la manera en que vemos contenidos de televisión, ¿no? Cambiamos la manera en que vamos al banco, ¿no? Yo les puedo decir que hace años que no recibo un cheque y tengo que ir a depositarlo. Yo les puedo decir, digamos, en mi día a día normal, que jamás tengo efectivo suficiente y que yo diga voy al banco a depositarlo. ¿Qué pasa? Todo prácticamente, corríjanme, ¿no? Si ustedes viven una realidad distinta, pero a lo mejor el 95% del movimiento de dinero ahora es digital. Tu sueldo te lo depositan. Y así como te lo depositan, así empiezas a hacer transferencias, compras en tiendas electrónicas, bla, 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 lo que ustedes quieran, ¿no? Cuando dicen que vamos hacia una economía sin efectivo, yo creo que todavía falta, pero creo que por ahí andamos, ¿no? Cuando me cuentan de que los bancos ya no son lo que eran en la antigüedad, ¿no? Y que ahora las fintechs y los non-bank banks son lo que manda en el mercado, pues me queda clarísimo, porque los consumidores hemos cambiado la manera en que vamos al banco. Luego entonces, cambiar esa forma de inteligencia o cambiar esa interacción entre empresas y consumidores es algo que nosotros hemos vivido de manera natural, pero que se ha llevado muchos años la transformación, muchos, muchos, muchos años, ¿no? A esto de lo que estoy hablando, de cómo cambiamos nuestros patrones, ¿no? Nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de comportamiento incluso, y cómo las empresas responden a eso, es a lo que se le llama la transformación digital. Ahora, ya se los adelantaba ayer, ahora yo tengo una personalidad digital. Soy un usuario y un password, y a veces soy un usuario y un password y un perfil, y a veces soy un usuario y un password y un avatar, y entonces yo interactúo en este mundo virtual, ¿no? Y luego de repente, el otro día escribí un artículo, luego se los comparto, luego de repente hablan de los multiversos y los metaversos, ¿no? Que son como conceptos que están muy de moda y que parece que estamos hablando de películas de Marvel y películas de ciencia ficción, pero no es cierto, ¿no? La verdad es que todo este tema de los metaversos, ¿no? Esta realidad extendida, son cosas que hoy suceden y que muy seguramente
tienen aplicación en los negocios, ¿no? Entonces, fíjense, con apenas algunas ideas que se me vinieron a la cabeza, les acabo de retratar un mundo que hace, ya no digan 30 años, que hace probablemente 10, 15 años no nos hubiéramos imaginado, ¿no? Ahí el gran reto de las organizaciones, ¿no? Pero hago una pausa para saber si vamos bien, si no se me han dormido, si tienen algo que quisieran comentar, por favor. Si no, esta clase hablo mucho, pero me gustaría escucharlos. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Todo bien, profe. Sí, profe, todo bien. Excelente, mil gracias. Entonces la gran pregunta es, ¿y las empresas están utilizando la información para tomar decisiones, para transformarse? Bueno, les muestro aquí otra encuesta. Esta nuevamente es de un documento de IBM. Luego si lo tengo a la mano y si lo tengo digitalizado, se las comparto. Nuevamente le preguntan a los tomadores de decisión de empresas multinacionales que se utilizan la información o cómo toman sus decisiones, ¿no? Fíjense, hay un concepto importante que vamos a introducir ahora, lo que se llama el insight. Este insight es entender el negocio y entender el entorno a partir de los datos, ¿no? Así es que podríamos decir que hoy para tomar decisiones hay que tener un buen insight, ¿no? A partir de datos, conocer el negocio y tu entorno. Le preguntan a los tomadores de decisiones, a los CEOs, y si usan información o si tienen información para tomar sus decisiones. Fíjense, uno de cada tres hace decisiones críticas sin la información necesaria, ¿no? Lo hace al azar, ¿no? Uno de cada dos confiesa que no tiene ni siquiera acceso a la información que necesita para tomar decisiones. 3 de cada 4 piensa que la información más predictiva conduciría a mejores decisiones. Bueno, eso por lo menos me deja más tranquilo. Por lo menos ya lo traen en el radar. Que yo use información para predecir, ¿no?, cómo van a cambiar mis consumidores, cómo va a cambiar el mercado, etcétera, etcétera, pues es muy útil. Me halaga, me tranquiliza que 3 de cada 4 lo piensen. La pregunta es si están haciendo esfuerzos en la organización para que eso pase, ¿no? Pero bueno, démosle el beneficio de la duda y supongamos que así es. Fíjense cómo de lo que estoy hablando es de la gran paradoja de nuestros tiempos. ¿Cuál es la gran paradoja de nuestros tiempos? Esta que ven aquí. Por un lado, tenemos la evidente explosión de la información, de la que ya hablamos en minutos anteriores. Y por otro lado, tenemos empresas de todos los tamaños peleando en un mercado cada vez más competido, con consumidores cada vez más exigentes, en condiciones mucho más complejas. Esa es la gran paradoja. Hay un montón de información que las empresas no han logrado asimilar, utilizar, para poder ser empresas que generen valor. ¿Y a qué me refiero que generen valor? Me refiero a crear valor o a generar valor en 3 niveles. Uno, en ser empresas más eficientes, en tener procesos operativos más eficientes, ¿no? 2, en ser más rentables. 3, en generar ventajas competitivas con respecto de tu competencia, ¿no? En el mercado, vaya. Dime, Stephanie. Yo tengo una duda, prof. Esto ¿Sí? que dice que luego es complicado de hacer, ¿no es lo que en realidad hace la data science? ¿O en dónde entra la data science en esta parte de analizar los resultados y generar como, pues, opciones? Ahorita te voy a contar con toda precisión y en algún momento del curso vamos a hablar específicamente de data science, Stephanie. Pero por ahora déjame contestarte. Sí, el data science es una de las respuestas a esta paradoja. Tengo un científico de datos o tengo un equipo que hace data science, los doto de la tecnología y los doto de los datos para que me ayuden a utilizarlo. Por supuesto, esa es una de las respuestas. Ya después vamos a ver cómo el data science no ha dado los resultados que esperaríamos porque no todo el mundo lo implementa adecuadamente. Por supuesto que hay grandes ejemplos de empresas que sí lo hacen, pero en un cierto segmento, ¿no?,
olvídate de las grandes empresas basadas en datos, ¿no? Amazon, Netflix, todas esas cosas, Facebook. Y piensa como en un nivel más abajo de organizaciones. No han logrado utilizarlo del todo. Pero sin duda, Stephanie, la ciencia de datos es una respuesta a esta paradoja. ¿Ok? Esteban, adelante. Sí, me quedé con la duda. ¿Cuál es la tercera? O sea, nos dijiste que usaban, bueno, lo asimilaban para tener tres cosas, Ah, que fueran más eficientes, rentables y crear ventajas competitivas en el mercado. Ah, ok, gracias. Distinguirte de tu competencia de alguna manera, ¿no? En esos tres niveles es como las empresas crean valor, como crean riqueza, si lo quieren ver en esos términos, ¿no? Siendo más eficientes, ¿no? Siendo más rentables y distinguiéndose de la competencia, ¿no? Entonces, esos son como los tres ámbitos de la creación de valor, ¿no? ¿De acuerdo, Esteban? Y Estefan, sí contesté a tu pregunta y ya luego hablaremos específicamente de ciencia de datos, pero tu afirmación es correcta. Sí, ese es un intento por cerrar esta brecha, esta paradoja. ¿Ok? ¿Para qué quisieran las empresas? Sí, Estefanía, de nada. ¿Para qué quisieran las empresas información? Pues para eso. A ver, preguntas básicas. ¿Cómo le hago para alinear la información con mi negocio? ¿Cómo le hago para tener la información que mi negocio necesita para esto que acabo de decir? Tomar decisiones que me hagan crear más valor. ¿Cómo puedo hacer accesible la información correcta en el lugar y momento que sea necesaria? ¿Cómo le hago que esa información esté donde debe estar, en el momento que debe estar, con la persona adecuada que debe estar para tomar una decisión adecuada? ¿Cómo puedo apoyar una mejor toma de decisiones a lo largo de mi organización? Lograr hacer esto es lo que hoy se le llama empresas basadas en datos, ¿no? O data driven, ¿no? Empresas guiadas por datos. Empresas que toman decisiones sistemáticamente con esta información, con estos datos, gestionados, por supuesto, adecuadamente, ¿no? Las data driven organizations, ¿no? Y lo usan para las cosas, para contestar las preguntas que siempre se han hecho las empresas, ¿no? Para entender eso, a su cliente, o por ejemplo, para estar alerta y poder detectar el fraude, o para, por ejemplo, gestionar el capital humano, o por ejemplo, para gestionar la cadena de suministros. Son las preguntas que nos hemos hecho siempre, solo que ahora las empresas, si cierran esta brecha, pueden tomar decisiones basadas en datos. Y no sé si se los decía ayer, creo que sí eran ustedes. Hay muchas maneras de tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones basado en mis creencias, o puedo tomar decisiones basado en las opiniones de otros. ¿Válidas? Sí. ¿Valiosas? No lo sé. Pero si yo logro tomar decisiones utilizando datos y modelando la realidad a partir de esos datos, pues por lo menos va a ser un mecanismo sistematizado, formal, de tomar decisiones. Y eso hacen, repito, las empresas basadas en datos, las data-driven organizations, ¿ok? ¿A quién le preocupa? ¿A quién le importa que se utilicen los datos dentro de una organización para crear valor? ¿Le interesará, por ejemplo, al negocio, al CFO, al CEO? ¿Le interesará al Chief Information Officer o al de tecnología, al Chief Technology Officer? ¿A quién le importa más? A los de tecnología, a los de sistemas, pues, como habitualmente les llamamos, les interesa porque el gran reto es cómo almaceno y cómo proceso todos esos datos. Sí, sin duda a ellos les interesa. Pero les interesa más a los actores del lado de negocio, a los que toman decisiones, al CEO, al de ventas, al de finanzas. ¿Por qué? Porque esos datos nos van a tomar o nos van a ayudar a tomar decisiones mejores respecto del negocio. Sistemas no crea valor, apoya al negocio para que cree valor. El negocio es el que tiene que utilizar los datos para poder generar valor, ser más eficiente, ser más rentable, crear ventajas competitivas en el mercado. Así es que este tema de los datos, de repente podríamos caer en el error de decir, bueno, pues que se preocupe el de sistemas, ¿no? Sí, que se preocupe el de sistemas por almacenarlos, por procesarlos y por dejarlos disponibles. Pero quien los va a usar
Y quien va a tomar decisiones correctas son como estas figuras de negocio, ¿no? Las áreas de negocio que son las que llevan a cabo el plan estratégico del negocio, ¿no? Entonces, los datos, la información y cerrar esta brecha es algo que nos debe preocupar a todos en la organización. A los que tienen un perfil más técnico de sistemas y a los que tenemos un perfil más de negocio en cualquiera de estas áreas funcionales que ya dije, ¿no? Ventas, finanzas, operaciones, mercadotecnia, ¿no? A todos nos debe preocupar. Esa es una gran primera conclusión hablando de quién debe alzar la mano en la organización y debe preocuparse por utilizar los datos y crear valor, ¿no? Como ya les decía, entonces, lo que queremos es crear valor en el negocio. Aquí puse optimizarlo, pero igual puede ser optimizarlo o hacerlo más rentable o hacerlo más competitivo, ¿no? Una empresa basada en datos, un data-driven organization, que también suele llamársele una organización basada en la analítica o en el analytics. Después vamos a ver qué es esto del analytics y vamos a ver qué hay ahí adentro. Dentro de las cosas que hay adentro del analytics es la ciencia de datos, que decías, Stephanie, y el business intelligence, que ayer les preguntaba, ¿no? Eso es el analytics. Una empresa basada en datos logra mayor introspección o mayor insight, ese término en inglés con el que nos referimos al conocimiento basado en la información, y genera mejores resultados optimizados. ¿Qué hacen estas empresas? Basan su filosofía del uso de la información en 4 pilares. Esos 4 que ven ahí en su pantalla. Primero, planean una agenda de información. ¿Qué significa eso? El negocio tiene su plan estratégico, tiene su estrategia de negocio. Y lo respalda o lo alimenta o toma decisiones sobre ese plan estratégico teniendo la información adecuada. Por lo tanto, tiene que tener claro cuál es la información que necesita para respaldar su estrategia de negocio, ¿no? Eso es, por darle un nombre, la agenda de información. La información que necesito para respaldar mi estrategia de negocio. Luego de eso, el segundo pilar dice gobierna tu información. Gobernar la información significa tener todos los procesos, políticas, personas que sean necesarias para asegurarte de que tu información es precisa, es relevante y es oportuna. Cuando la información no es precisa, no es relevante o no es oportuna, entonces no sirve para nada. Y dije probablemente debería decir precisa, irrelevante y oportuna. Porque yo puedo tener el dato más preciso de qué va a pasar en el futuro, ¿no? Pero lo necesitaba ayer, hoy ya no me sirve. Tiene que ser preciso, relevante y oportuno. ¿Cómo le hacemos para que eso pase? Para garantizar que nuestra información en la organización es precisa, relevante y oportuna, establecemos mecanismos de gobierno de información, procesos, políticas y personas que me lo garanticen. Que me permitan, por decirlo en otras palabras, estar seguro de que la información corresponde a una única verdad. ¿Cuántas veces no les ha pasado en la empresa en la que trabajan o donde hayan trabajado, donde vamos a revisar las cifras de ventas para pagar las comisiones? Y entonces el de ventas dice, las ventas fueron 1,500,000 pesos. Y el de finanzas dice, no es cierto, las ventas fueron 1,400,000 pesos. Y el director general dice, bueno, a ver, pónganse de acuerdo. ¿Cómo es posible que alguien dice que las ventas son 1,500,000? ¿Cómo es posible que otro actor tan cercano me dice que son 1,400,000? Eso pasa porque no tienes los procesos adecuados para llegar a una sola cifra, precisa, relevante, oportuna, ¿no? Ahora, ¿ya lograste que tu información sea oportuna?
Ahora sí viene la tercera parte. Analiza la información. Y es todo esto a lo que le llamaba yo el paraguas de la analítica, del analytics. ¿Y qué hay ahí adentro? Pues hay un montón de cosas. Hoy en día, por decirlo muy fácil, está todas las herramientas de análisis que utilizamos en el business intelligence o en la ciencia de datos, ¿no? Los dashboards que generamos, las estadísticas que generamos, todos los análisis que se generan para tomar decisiones. Y esta analítica hoy en día se habla de que va en dos sentidos. Tradicionalmente siempre hacemos análisis en retrospectiva, analizamos lo que pasó, pero el gran reto es hacer análisis predictivo, en prospectiva, analizar para saber qué va a pasar, o mejor aún, analizar para poder influir en lo que va a pasar. Es decir, no voy a tratar de pronosticar las preferencias de mis clientes, de los consumidores. Voy a tratar de incidir en las preferencias de mis consumidores. Pero para eso necesito hacer un gran ejercicio de analítica. Esta es la analítica. La analítica, repito, Esteban, pues me tiene que llevar a eso, a que tome decisiones que me hagan más óptimo, ¿no? Que me hagan, más eficiente, que me hagan más rentable, que me hagan tener ventajas competitivas. En una palabra, que me hagan ser más óptimos, ¿no? Ahora, puedo hacer análisis fabulosos, ¿no? Puedo tener la mejor tecnología y puedo tener el mejor científico de datos y puedo arrojar unos análisis sorprendentes. De nada van a servir si no tengo el cuarto pilar de las empresas data driven, que es democratizar los datos. ¿Qué es democratizar los datos? Es un concepto que en inglés le llaman el data literacy, la literacidad de datos. ¿Qué es la literacidad de datos? Bueno, que todos los actores dentro de la organización entienden, analizan y pueden explicar con datos. Es saber leer los datos y entenderlos. No todos tenemos las mismas capacidades o la misma literacidad de datos. Pero si la organización se encarga de que todas las personas en la organización, aquellas que toman decisiones en cualquier punto de los procesos de la organización, tengan una alta literacidad de datos, puede apostar a que estos análisis van a llegar en un campo fértil para que tengan ideas y se tomen decisiones adecuadas. Si no tienes a la gente que logre entender esos análisis, pues qué maravilloso análisis, pero de nada va a servir. No va a caer en campo fértil para que esos análisis den resultados, ¿no? Salgan de ahí ideas, salgan de ahí innovación, salga de ahí todo este cambio de paradigma que necesitan las empresas para abordar las nuevas condiciones económicas. Dime, Stephanie. Ay, perdón, profesor. Es que no entiendo cómo, o sea, una vez que analizan los datos, se entrega de forma como numérica y se tiene que aprender a leer de forma igual numérica, o sea, todo acaba siendo numérico o acaba siendo como un reporte o acaba siendo un análisis, lo que sea que eso signifique, ¿no? Yo te doy un reporte, Stephanie, que está lleno de gráficas y trae una tabla de correlaciones de variables y hice una cosa fabulosa de análisis. Pero si tú no entiendes el lenguaje de los datos, si no sabes leer una gráfica o no entiendes lo que es la correlación entre las dos variables que te estoy presentando, pues no se te van a ocurrir ideas, ¿no? El hecho de entender los datos o como lo dijiste, poder hablar con datos, se llama literacidad de datos. Y eso, digamos, ustedes están como en un nivel privilegiado, ¿no? Pero mucha gente a lo largo de los procesos de las empresas no tiene la suficiente literacidad de datos para entender, para hablar el idioma de los datos. Sí, Stephanie, no sé si soy claro con eso. Sí, o sea, que depende de cada uno de los como KPIs que se establecieron que se van a analizar, ¿no? Y que ya Exacto. Si yo te doy un reporte KPIs y tú no tienes idea de qué es un KPI, de dónde salió, y que cuando yo relaciono dos variables, a ti no se te ocurre para qué puede servir, bueno, no tienes literacidad de datos, no hablas el idioma de los datos, luego entonces no se te va a ocurrir qué hacer con ellos.
Por eso es bien importante ¿no? Y ojo, ya que lo mencionas, Stephanie, no solo deben ser capaces de analizar los datos las personas en los niveles altos de la organización que toman decisiones, porque al final, en niveles intermedios, ¿no? Gerenciales, operativos, de alguna manera, siempre las personas acaban tomando decisiones. Y mejor que lo hagan entendiendo los datos que no entendiendo. ¿Sale? Es eso, hablar el idioma de los datos. Ya. Luego ahondaremos en esos conceptos, Stephanie, pero a eso me refiero. ¿Sí? Stephanie, ¿los demás queda claro este concepto de literacidad de datos? Saber trabajar con datos, hablar con datos. Es algo que hoy no nos pasa mucho, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa, pero de repente ven las noticias, si suelen ver las noticias en la tele o escucharlas en la radio o verlas en las redes sociales, y por lo general toda esa información que genera es carente de fundamento, ¿no? Es carente de datos, ¿no? Casi todo está basado en juicios y prejuicios y opiniones, ¿no? de quien da una nota o da una noticia. ¿Por qué pasa eso? Porque entender una noticia a partir de los datos que la sustentan, eso es muy difícil, ¿no? Nadie va a comprar un periódico o nadie va a leer la red social si llenas las noticias de datos y si sustentas cada cosa que dices con datos. Nadie te va a leer, porque en general, en países como México, tenemos muy mala literacidad de datos, ¿no? Digo, ustedes por su nivel educativo, por supuesto que no caen como en ese nivel del que hablo, pero mucha gente pues no es ni siquiera capaz de entender una razón, ¿no? Una razón, pues, una relación o una proporción de cosas, ¿no? Entonces, a eso me refiero, Stephanie. Y es bien importante. Y eso pasa por la parte de capacitar a las personas. Capacitar a las personas en las nuevas competencias que hoy requieren. Y ustedes lo viven más que nadie, ¿no? En este mundo. Ustedes que están en el mercado laboral, ya sea que ya se colocaron o están buscando colocarse, ustedes saben cómo han cambiado las competencias que las empresas buscan, ¿no? Para las posiciones que ofrecen. Un contador hoy, ¿no? Necesita tener competencias que hace 20 años no necesitaba. Un financiero hoy necesita tener competencias que antes no necesitaba. Un financiero hoy necesita saber un montón de matemáticas. Eso no lo necesitabas hace 40 años. La capacitación tiene que ir acorde a las competencias que la época te marca, ¿no? Hoy necesitamos saber otras cosas. Es como si me dijeran, una competencia básica es que sepan usar la computadora. Bueno, eso lo damos por hecho. Pregúntenle a mi mamá o pregúntenle a mi abuela si saben usar la computadora. Y pregúntenme si no tuvieron trabajo. Pues claro que tuvieron trabajo. Nada más que hace 50 años no necesitaba saber, bueno, no existían ni las computadoras. Las competencias cambian, ¿no? Esto es generar las competencias en las personas adecuadas para utilizar los datos. Ahí está. Esta lámina es poderosísima y casi podría terminar con ella. Necesitas una estrategia de negocio y datos que lo sustenten. Necesitas gobernar tu información para que tu información sea precisa, relevante y oportuna. Necesitas hacer buen análisis y eso requiere competencias y requiere tecnología. Y necesitas que todos esos análisis caigan en un campo fértil, en personas que sepan analizarla, que sepan escudriñarla y poder tener ideas a propósito de ellos. Veo que por acá alguien me escribe. Acá me lo pongo. Gracias, Eduardo. Dile a Lorena que por favor no se preocupe y que en cuanto pueda se una, y si no, que después vea el video, que no se preocupe. ¿Sale? Sí, profesor, muchas gracias. Nada. Ahí está. Voy a seguir contándoles algunas cosas, solo quiero saber que vamos bien hasta aquí y que va quedando claro de lo que estoy hablando, ¿no? Y bueno, lo mejor de todo es que voy a tratar de encaminar todo este curso a estos pilares, ¿no? ¿Qué es una estrategia de negocios? ¿Cómo la alineo con la estrategia de datos? ¿Cómo gobierno la información? ¿Qué tipos de análisis hay? Y vamos a hablar del business intelligence y
y la ciencia de datos, y vamos a hacer ahí cosas prácticas, créanme. Y la parte de cómo democratizarla, bueno, ahí no trabajaremos tanto, pero bueno, las competencias que hoy necesitan las personas, ¿no? Para poder trabajar en una empresa, la que sea. ¿Ok? ¿Vamos bien? Bueno, asumiré que ese silencio fue sí, vamos bien. Si ya les quedó claro, entonces, y por decirlo en una sola frase, las organizaciones necesitan un conocimiento más profundo de sus datos. Y me regreso a esta encuesta inicial que les platicaba, ¿no? ¿Tendrán un conocimiento más profundo de sus datos? 1 de cada 3 líderes empresariales con frecuencia toman decisiones basadas en información en la que no confían o no tienen. Entonces, proviene de respuesta de una encuesta y no me dejarán mentir. A veces los tomadores de decisiones en las empresas o nosotros mismos acabamos tomando decisiones sin información o peor, basados en información en la que no confiamos. 1 de cada 3, es una locura. 1 de cada 2 empresarios dicen que no tienen acceso a la información que necesitan para realizar su trabajo. Imagínense. 2 de los CIOs citaron el análisis y la inteligencia de negocios como parte de sus planes visionarios para mejorar la competitividad. Sus planes visionarios. O sea, ¿cómo que visionarios? Si la realidad ya nos tomó, ¿no? O sea, ya tenemos la realidad encima. ¿Cómo que visionarios, no? Le voy a dar aquí el crédito debido y voy a decir que esta encuesta debe ser de hace unos 4 o 5 años, ¿no? Pero aún así, hace 4 o 5 años ya, pues eso no era visionario, ya te está comiendo la realidad, ¿no? 35% de los clientes buscarán reemplazar su actual forma de almacenamiento con una solución con almacenamiento preintegrado en los siguientes 3 años. Solamente el 14% lo tienen actualmente. Este es les digo, la encuesta debe ser de hace unos 4 o 5 años, se refería a este fenómeno de, ahora ya las empresas no guardan sus datos en sus centros de cómputo, los guardan en la nube. Y todo el fenómeno de almacenamiento en la nube y de los servicios en la nube, ¿no? Entonces, pareciera que las empresas, pues ahí andan despertando, pero la realidad ya les cayó encima, ¿no? Así es que están luchando por de veras lograr esta filosofía o este data driven, ¿no? Estos principios del data driven, ¿no? Y por instalar estos 4 pilares. Pero parece que están peleando con ello. Además de eso, tienen que cambiar la manera en que analizan los datos. Ya les decía yo, ya les adelantaba un poco, ¿no? A ver, la manera tradicional es, yo tengo un montón de fuentes, ¿no? Sistemas transaccionales, la contabilidad, el sistema de ventas, qué sé yo, los puntos de ventas. Los almaceno en un lugar, ¿no? En un servidor, llamémosle por ahora. Yo los analizo, hago por lo general análisis estáticos y lo que saco es esto que ves aquí, ¿no? Que es un poco lo que decíamos, Estefan, ¿no? Datos, gráficas, que me hacen una visión retrospectiva de lo que pasó, ¿no? Bueno, ahora los análisis deberían ser así. Y aquí dice futuro, pero otra vez yo creo que ya el futuro nos alcanzó. Tienes grandes conjuntos de datos, lo que hoy le llamamos el Big Data, que proviene de el Internet, las redes sociales, los sensores de FedEx que me van diciendo dónde va mi guía, ¿no? Montones de datos que yo tengo que analizar en tiempo real y que además de analizarlos en tiempo real, necesito modelar y predecir para después entonces poder actuar y tomar decisiones, ¿no? ¿Cómo cambiamos de esto a esto? Desarrollando esas competencias y teniendo la tecnología adecuada que lo soporte, ¿no? Ven los grandes retos de las empresas, ¿no? Por eso la charla se llama Las empresas y los retos de la información. Esto es un gran reto, ¿no? Y puede ser un reto fácil de alcanzar en algunas organizaciones de cierto tamaño, o puede ser un reto enorme e inalcanzable para ciertas otras. Piensen en pequeñas empresas, en pequeñas y medianas empresas, en todo este segmento de la economía que es tan grande y que de repente se nos olvida que existe y nada más pensamos en Amazon y en Netflix y en Facebook, ¿no? Piensen en todo ese bloque de empresas intermedias que están luchando por transformarse. Grandes retos, sí, sin duda, ¿no?
Al final, de alguna manera, lo que tienen que buscar las empresas es gestionar los datos de manera adecuada para generar información que pueda ser aprovechada. Dicho de otra manera, necesitan establecer a esto yo suelo llamarle la cadena de suministro de información. Necesitan establecer una cadena de suministro de información robusta, gobernada, con personas en el Inter con alta literacidad de datos que tomen decisiones. Muy rápido, aunque lo vamos a ver después en alguna otra sesión, aquí le llamo la cadena de suministro de información. Le llamo desde que voy a las fuentes de información, internas o externas, las administro, los almaceno de alguna manera, los integro en un solo lugar, para que integrados en un solo lugar, yo pueda analizarlos. Y análisis hay de muchos tipos, ¿no? Los tradicionales, los data warehouse, que también vamos a hablar de eso en algún momento, los cubos de información, o toda la parte del big data que alimenta los data lakes y el data science y toda esta cosa que hoy está muy en boga y muy de moda, ¿no? ¿Y todo esto para qué? Pues para tener aplicaciones en el negocio. Eso es lo que se le llama la cadena de suministro de información. Todo esto para poder cerrar la brecha y convertirte en una empresa, convertir a la organización en una empresa basada en datos, que tome decisiones sistemáticamente basados en datos y no en opiniones, juicios o prejuicios o cualquier otra forma de toma de decisiones, que no digo que sean malas, ¿no? Igual, haciendo esto te puedes equivocar, sin duda, pero por lo menos tienes un sistema repetible, robusto, basado en datos que te va a permitir tomar decisiones, ¿no? Ya quedan 10 minutitos y paro la sesión ahí para que tengan tiempo de descansar. A ver, pregunta, ¿y ustedes creen que todo esto que acabo de decir de veras le genera valor a las empresas? Porque si no, digamos, si no hay diferencia entre hacerlo y no, la verdad es que ni nos metamos en problemas. No pensemos en gestionar datos, ni en tecnologías de información, ni en los 4 pilares de nada. Si no me genera valor, olvidémoslo. Bueno, justo para contestarles con datos, que no se quede en una mera opinión, les cuento de esta encuesta que hace esta misma estudio de IBM, ¿no? Clasifica a las empresas en 4 tipos de empresas: Scorekeepers, Constraint Advisors, Discipline Operators y Value Integrators. Ahorita les cuento qué es cada uno y no lo traduje para no meterme en líos de traducción, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿cómo cataloga qué tipo de empresas eres? Tomando en cuenta 2 factores, los 2 ejes de esa gráfica. En el eje de las X, el conocimiento del negocio, el insight. Y en el eje de las Y, la eficiencia financiera. Y fíjense lo que dice. Los scorekeepers, que además son la mayoría de las empresas encuestadas, el 40%, tienen bajo insight, es decir, bajo conocimiento del negocio, y baja eficiencia financiera. ¿Qué hacen con sus datos estos scorekeepers? Solo llevan un registro elemental de datos, y eso porque tienen que registrar su contabilidad por lo menos. Tienen funciones básicas de Contraloría y no tienen sus datos gobernados. Sus datos no son ni precisos, ni oportunos, ni relevantes. Tienen múltiples versiones de la verdad. Están aquí. Son las más chiquitas. Poco insight, poca eficiencia financiera. Vamos a ver el grupo que sigue. Los azules, Constraint Advisors. Tienen un alto insight, conocimiento del negocio, aunque todavía no logran ser eficientes, en la parte financiera. ¿Qué hace un Constraint Advisor? Ya no está tan básico como el Scorekeeper, ya hace análisis enfocados, ve qué pasó con sus datos financieros, ¿no? Su contabilidad, hace análisis enfocados. Ya tiene noción de los procesos, aunque su ejecución sea subóptima. El tema con sus datos los tiene fragmentados.
Los tiene todos regados por toda la organización. No ha llegado al punto de consolidarlos en un solo lugar para de ese lugar basar sus análisis. Pero bueno, por lo menos ya tiene más insight, ya usa sus datos. Un Disciplined Operator, fíjense, tiene alta eficiencia financiera, son súper disciplinados, aunque tienen bajo conocimiento en negocio. Tienen operaciones financieras enfocadas y, como ya les decía, son muy cuidadosos y muy disciplinados en su operación financiera. Tienen una buena cadena de suministro de información y son ya capaces de interpretar su desempeño, establecer, como decías, Stephanie, algunos KPIs y poder guiarse con los KPIs, ¿no? Pues lo hago de tal o cual manera, califico ya mi operación. Solo un 16% de esta muestra es Value Integrators. Fíjense, el Value Integrator tiene un alto insight, un alto conocimiento de negocio basado en datos y una alta eficiencia financiera. ¿Qué hacen para lograr eso? Ya optimizaron sus procesos, tienen un desempeño optimizado. Ya no hacen solo analítica en retrospectiva, hacen lo que le llaman los Predictive Insights o analítica predictiva. Gracias a eso ya pueden administrar su riesgo empresarial y toman decisiones consistentemente basadas en datos. Son las menos, es solo el 16% de esta muestra de empresas. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿Y por qué? Pues estas hacen un montón de cosas y pues ya implementaron los 4 pilares y se preocupan por los datos. ¿Y tienen algún beneficio económico? ¿Algún valor creado por haberlo hecho? Vamos a ver los resultados siguientes en la encuesta. Misma gráfica. En esta gráfica tengo los mismos 4 sectores, pero lo que mido es el crecimiento de los ingresos en un periodo de 5 años, de 2004 a 2008. Ahorita voy contigo, Esteban. ¿Qué tanto crecieron los ingresos en ese periodo de 5 años? Para las Scorekeepers, solo 9%. Para los Constrained Advisors, solo 9.3%. Importante, sin duda. Para los Disciplined Operators, 9.8% de crecimiento de ingresos en ese periodo de 5 años. Para los Value Integrators, 14%. Pónganle la cifra que quieran. Crecer al 9.8 o crecer al 14, yo quiero crecer al 14, ¿no? Esteban, dime. Sí, me quedé con la duda de qué le faltan a los Discipline Operators. ¿Qué les falta a los Discipline Operators? Más insight. ¿Por qué? Fíjate, son disciplinados financieramente, pero todavía son bajos en conocimiento del negocio. Es decir, no han apuntalado sus 4 pilares. Ya tienen un suministro de información, pero por ahí algo les falta, ¿no? No generan los análisis que requerirían o no tienen los usuarios y no han generado el conocimiento dentro de la organización como para tener un alto conocimiento de negocio. Y no van mal. Deberían enfocarse más ahí en la parte de la analítica y la literacia de datos y generar probablemente análisis más poderosos. No van mal, pero todavía son chiquitos en conocimiento. Eso es lo que les falta. ¿Ok? Digo así en términos generales. ¿Qué les falta? Bueno, hay un montón de cosas. Cuando desmenucemos esta, vamos a ver qué es todo lo que deberían hacer, ¿no? En esa cadena de suministro. Pero así, digamos, en una respuesta muy general, pues eso les falta, madurar en la parte probablemente de la analítica. Y si ya su cadena de suministro está ordenada, bueno, pues potencializarla y ya de veras crear valor, ¿no? Así, una respuesta así muy cortita, Esteban, ¿sale? Okay. Luego vean, 14% en crecimiento de los ingresos. Vamos a ver en el crecimiento de las ganancias en el mismo periodo, 2004-2008. El estudio es viejito, pero deja evidencia numérica de lo que quiero demostrar, ¿no? En ganancias, los Scorekeepers perdieron 2.1 margen de pérdida. Los Constrained Advisors perdieron 0.1. El Disciplined Operator, mira,
Esteban, no le fue mal, creció 3.9. Pero si hubiera madurado en su insight, podría haber ganado 11.3 como hicieron los Value Integrators. No sé ustedes, pero si a mí me dicen tu ganancia va a ser 3.9 o va a ser 11.3 de crecimiento en 5 años, yo quiero crecer al 11.3, ¿no? Mismo razonamiento, pero hablando de la rentabilidad sobre el capital invertido. 7.8 de rendimiento para los accionistas, 11.6, 10.2, 12.1, no sé ustedes, pero si yo soy el accionista de una empresa como esas, si tú me dices, ¿qué quieres, el 10.2 o el 12.1? Yo quiero el 12.1, aunque marginalmente pareciera poco, ¿no? Estos datos solo me llevan a concluir que vale la pena convertirse en una empresa basada en datos, convertirse en un value integrator, utilizando todos estos conceptos del data driven. Parece que sí. Y no se los digo solo porque lo opine, se los digo porque aquí en estos datos, que al final es lo único que vale más que mi opinión o mis creencias, nos deja ver que sí vale la pena. El camino puede ser sinuoso, por supuesto. Te puede costar dinero, por supuesto. Pero ya a estas alturas de la realidad, ya no es ni siquiera si creces más o menos. Es que si no te transformas digitalmente y te adaptas a la cuarta revolución industrial, estás condenado a desaparecer. ¿No? Si no, yo voy a poner mi banco con mi sucursal inmensa y mis cheques, ¿no? ¿Se acuerdan de las chequeras, no? Y vengan a hacer banca como se hacía hace 20 años. Estoy totalmente anacrónico. Los consumidores ya no hacen banca así, ¿no? O les voy a vender mis televisiones como antes, ¿no? Con su antena de conejo para que vean el canal 2 y el 5 y el 7 y el 8 y el 11 y el 13. Pues, ¿quién me las va a comprar? ¿Ya nadie ve televisión así? Estoy siendo totalmente anacrónico. ¿Cuál es el futuro? Podemos preverlo un poco, ¿no? ¿Cómo cambio para atender a esa nueva realidad económica? Mucha de la respuesta está en utilizar adecuadamente los datos y adelantarme, y ser más eficiente, y ser más rentable, y ser diferente, ¿no? Ser competitivo en el mercado. Entonces, ese es el mensaje, o esa es la filosofía de esta clase de la que vamos a hablar a lo largo de todo el semestre, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que los datos y la tecnología de información me soporten en una empresa en esta era de la transformación digital? ¿Cómo hago que la manera en que yo decida sea basado en datos y rompa paradigmas y me gane el mercado, ¿no? Hay un montón de cosas de las cuales hablar y van desde tener una estrategia de negocio adecuada a nuestros tiempos, hasta gobernar tus datos, hasta hacer analítica adecuadamente, hasta utilizarla y crear valor, ¿no? Entonces, hasta aquí mi charla, típicamente hasta aquí llega mi charla, y luego les cuento unos ejemplos súper interesantes de casos reales y cómo a partir de convertirse en data driven han generado valor. Y vamos a ver el caso de la empresa Target, vamos a ver lo que pasó en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la máquina esta rompecódigos. Vamos a ver cómo Google modificó la manera en que gestiona sus recursos humanos, obteniendo 8 mejores conductas deseables a partir de un análisis de ciencia de datos que hizo. Vamos a ver cómo 7-Eleven volvió una empresa billonaria en Estados Unidos a partir de un programa de marketing dirigido basado en datos. Vamos a ver cómo el Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York se ahorró miles de millones de dólares devolviendo únicamente lo correcto a partir de análisis de datos de cuánto pagaban los contribuyentes. En cualquier ámbito, y aquí solo pongo estos ejemplos, utilizar los datos para guiar tus decisiones puede ser valiosísimo.